Somos muy bendecidos, muy afortunados, porque podemos tener culto el día de hoy a través de la distancia. Dios pone los medios, Dios es abundante y quiero agradecer a todos los que hacen posible la transmisión, los que están detrás de cámaras. Son parte importante para que aún a la distancia, aún con la situación actual, podamos seguir siendo iglesia y podamos seguir teniendo nuestro culto. Ya sea que nos sigan en sus hogares, en donde quiera que se encuentren, por Facebook o por YouTube, les pido que le den me gusta, que se suscriban y que compartan. Le pido a cada uno de ustedes, en cualquier lugar que se encuentre, que por favor incline sus rostros y comencemos con una oración. Señor, muchas gracias porque podemos tener a través de la distancia el culto el día de hoy, Señor, porque tú con tu grandeza, con tu poder, nos sigues bendiciendo día a día. Nosotros sabemos, Señor, que tú todo tienes en control, que la gloria es tuya, Señor, y por eso te alabamos. Te pido, Dios mío, que por favor nos des tranquilidad en los corazones, nos des sabiduría y que podamos ser nosotros una muestra diferente, Señor, de que el mundo vea nuestra actitud positiva, que vea que como cristianos tenemos una diferente forma de ver las cosas en esta situación que estamos viviendo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No soy capaz de comprender su voluntad y su poder. Solo sé que a su diestra está, quien mi alma ha salvado. Tomo su ejemplo y predicción. Cristo me dio la salvación y yo siento en mi corazón, es Él quien me ha salvado, que desde el cielo Él bajó y por el pecador murió. Te suena extraño si tú no conoces a quien me ha salvado. Él me ama a mí, Él vive aquí, con Él siempre puedo contar. Mi Dios Él es, mi Dios Él fue, mi Dios Él siempre lo será. Él me ama a mí, Él vive aquí, con Él siempre puedo contar. Mi Dios Él es, mi Dios Él fue, mi Dios Él siempre lo será. Yo vivo y muero por su amor. Él es mi fuerza y es mi Dios, quien vive siendo mi Señor. Murió y me ha salvado, que desde el cielo Él bajó y por el pecador murió. Te suena extraño si tú no conoces a quien me ha salvado. Él me ama a mí, Él vive aquí, con Él siempre puedo contar. Mi Dios Él es, mi Dios Él fue, mi Dios Él siempre lo será. Él me ama a mí, Él vive aquí, con Él siempre puedo contar. Mi Dios Él es, mi Dios Él fue, mi Dios Él siempre lo será. Él me ama a mí, Él vive aquí, con Él siempre puedo contar. Mi Dios Él es, mi Dios Él fue, mi Dios Él siempre lo será. Él me ama a mí, Él vive aquí, con Él siempre puedo contar. Mi Dios Él es, mi Dios Él fue, mi Dios Él siempre lo será. Él me ama a mí, Él vive aquí, con Él siempre puedo contar. Mi Dios Él es, mi Dios Él fue, mi Dios Él siempre lo será. Él
dass der König kam und mich empfing. War verloren, doch er nahm mich an. Oh, wie er mich liebt. Oh, wie er mich liebt. Wem der Sohn befreit, oh, ist wirklich frei. Ich bin Gottes Kind, ja, sein Kind. Endlich frei voller Gnade hat er mich erlöst. Sklave der Sünde, doch Jesus starb für mich. Ja, er starb für mich. Wen der Sohn befreit, oh, ist wirklich frei. Ich bin Gottes Kind, ja, sein Kind. Denn in seinem Haus ist ein Platz für mich. Ich bin Gottes Kind, ja, sein Kind. Du erwählst mich und verlässt mich. Durch dich weiß ich, wer ich bin. Du bist für mich, willst mein Bestes. Durch dich weiß ich, wer ich bin. Oh, durch dich weiß ich, wer ich bin. Ja, durch dich weiß ich, wer ich bin. Wen der Sohn befreit, oh, ist wirklich frei. Ich bin Gottes Kind, ja, sein Kind. Denn in seinem Haus ist ein Platz für mich. Ich bin Gottes Kind, ja, sein Kind. Denn in seinem Haus ist ein Platz für mich. Ich bin Gottes Kind, ja, sein Kind. Du erwählst mich wieder. Du erwählst mich und verlässt mich. Durch dich weiß ich, wer ich bin. Du bist für mich, willst mein Bestes. Durch dich weiß ich, wer ich bin. Oh, durch dich weiß ich, wer ich bin. Ja, durch dich weiß ich, wer ich bin. Wen der Sohn befreit, ist es wirklich frei. Ich bin Gottes Kind, ja, sein Kind. Denn in seinem Haus ist ein Platz für mich. Ich bin Gottes Kind, ja, sein Kind. Du hast Erbarmen. Du hast Erbarmen und zertrittst all meine Schuld. Du hilfst mir auf in deiner Treue und Geduld. Du nimmst mir meine Last, nichts ist für dich zu schwer. Du sollst all meine Sünde
Nicht nur immer bleibt dein Zorn bestehen, denn du liebst es gnädig zu sein. Du hast Erbarmen und zertrittst all meine Schuld. Du hilfst mir auf in deiner Treue und Geduld. Du nimmst mir meine Last, nichts ist für dich zu schwer. Du wirfst all meine Sünde tief hinab ins Meer. Wer ist ein Gott wie du, der die Sünde verzeiht und das Unrecht vergibt? Oh, wer ist ein Gott wie du? Nicht für immer bleibt dein Zorn bestehen, denn du liebst es gnädig zu sein. Wer ist ein Gott wie du, der die Sünde verzeiht und das Unrecht vergibt? Oh, wer ist ein Gott wie du? Nicht für immer bleibt dein Zorn bestehen, denn du liebst es gnädig zu sein. Du hast Erbarmen und zertrittst all meine Schuld. A continuación, tendremos la predicación del pastor Jeffrey Schmidt, quien nos visita desde la iglesia de Burbalde. Y él, para el día de hoy, ha escogido el texto bíblico de Mateo, capítulo 20, versículos 17 al 28, al cual le daré lectura. Mateo 20, 17 al 28. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: Podemos. Él les dijo: A la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Y a continuación, la predicación del pastor Jeffrey Schmidt. Muy buenos días, Iglesia de Blumenau. Es un privilegio para mí estar con ustedes y compartir la palabra de Dios. Winston Churchill viajaba muy seguido en barcos, como era político, historiador y escritor británico. Viajaba en barcos muy seguido. Y una vez Winston se sube a un barco diferente al que se sube normalmente, de otra compañía. Y le preguntan: Señor Churchill, ¿por qué se sube a otro barco que normalmente? Y él dice: ¿sabe? Escuché que en estos barcos sirven comida
que a mí me gusta más. Brindan oportunidades de diferentes actividades de entretenimiento que a mí me gustan. Y aparte de todo, dice, en estos barcos no rescatan a niños y mujeres primero en caso de que se hunda el barco. Aunque Winston Churchill tenía muy buenas cualidades como líder, vemos que él era muy egoísta. Y últimamente me he preguntado cuánto egoísmo existe entre nosotros como cristianos, como hijos de Dios o en nuestras iglesias. Nosotros como cristianos somos la luz y la sal del mundo. Y si queremos ser un buen ejemplo, entonces es importante que no nos conformemos a este mundo y su egoísmo, ¿verdad? Y desde el día que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, desde ese día somos representantes de Jesucristo, somos sus embajadores. Por eso, Jesús no solo quiere salvarnos de las consecuencias de nuestros pecados, Él también quiere salvarnos de nuestras actitudes y el estilo de vida que a Él no le agrada. Y como embajadores de Cristo en esta tierra, debemos seguir el ejemplo de Jesús mismo sin conformarnos a este mundo, como lo dice Romanos 12. Por eso he puesto el tema para hoy, una comunidad de servicio en un mundo egoísta, basado en Mateo capítulo 20, del 17 al 28. Pero antes de leer el texto en el capítulo 20, quisiera explicar un poquito en cuál contexto sucede lo que vamos a leer hoy y por qué Jesús explica el principio que explica en este capítulo, y es un principio muy importante. Antes de este capítulo, Jesús anuncia su sufrimiento, su muerte y su resurrección 2 veces. Y en el capítulo 20 lo hace por tercera vez. Pero los discípulos no escuchan o no entienden bien lo que su líder les está diciendo. Y intenté ponerme en los zapatos de los discípulos y dije, si nuestro líder diría, voy a morir pronto, y nosotros tendríamos grandes expectativas de nuestro líder, sería como un shock si nos diría, voy a morir. Así es que ellos no perciben que también va a resucitar. Y esto es lo que causa un problema. Ellos tenían la expectativa que Jesús vino a salvarlos del imperio romano. Y estoy seguro, si nosotros hubiéramos estado allí, tampoco hubiéramos entendido por qué nuestro líder tendría que sufrir y morir. Por eso, si retrocedemos del capítulo 20 al 16, en Mateo, ahí vemos que Jesús anuncia por primera vez que pronto va a sufrir y morir. Y luego Pedro lleva a Jesús aparte y dice que comenzó a reconvenirlo y dice, Señor, ten compasión de ti mismo, que esto jamás te suceda. Aquí vemos que Pedro le dice a Jesús, no vayas a Jerusalén donde sabes que quieren matarte, donde tienes tantos enemigos. Y vemos que Pedro expresa su forma de pensar como humano egoísta en este aspecto, ¿verdad? Y no entiende que Jesús no vino para ser servido, sino para servir y librarnos del pecado a través de su muerte. Por ejemplo, también en Mateo 18, también dice que varias veces hubo experiencias en las cuales Jesús tuvo estas oportunidades de enseñarle a sus discípulos una lección sobre el egoísmo. Y en Mateo 18 dice, en aquel tiempo los discípulos se acercaron a Jesús diciendo, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto les digo que si no se vuelven y se hacen como los niños, jamás entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el más importante en el reino de los cielos, y cualquiera que en mi nombre reciba a un niño como este, a mí me recibe. Otra vez vemos, los discípulos tienen una actitud egoísta y preguntan, ¿quién será el más grande en el reino de Dios? Y Dios pone a un niño
en medio de ellos y dice, si no somos como los niños, humildes, sencillos, no vamos a ser grandes en el reino de Dios. Y por eso Jesús una vez más recurre a la actitud egoísta entre los discípulos. Y Jesús aprovecha cada oportunidad para enseñarles a sus discípulos los principios básicos y necesarios que ellos necesitan. Y saben, lo que se me hace muy interesante es que estos discípulos ya habían caminado con Jesús por varios años y de todos modos no habían captado lo que Jesús les quería enseñar de lo que es el liderazgo y el poder. Todavía querían ser los más grandes a través de poder o fama o algo que en este mundo lo vemos. Y aquí Jesús otra vez les dice, sean como los niños, sean humildes, sean sencillos. Y vemos que los discípulos, aunque habían estado con Jesús durante largo tiempo, todavía batallaban con esto. Y Jesús se toma el tiempo para ayudarles a transformar su actitud egoísta o el egoísmo que tienen a una actitud de servicio. ¿A dónde voy con esto? Nosotros como hijos de Dios a veces batallamos con esto igual que los discípulos. No le hace cuántos años llevamos siendo seguidores de Jesús. Toda la vida estamos en una batalla contra las actitudes y formas de pensar en este mundo. Y nadie de nosotros nace con una actitud de servicio. Estoy seguro que ningún niño crece soñando que quiere ser un esclavo algún día o que quiere servir. Tiene que aprender a servir, igual nosotros como cristianos. Y por eso los discípulos aquí también estaban entre ser un siervo y ser egoístas. Estaban batallando con esto y se vuelve a ver en el capítulo 19, donde Pedro dice, hemos dejado todo para ti, Jesús. ¿Qué recompensa nos darás por eso? Y esta es una pregunta que nosotros como humanos hacemos muy seguido, ¿verdad? ¿Qué recompensa se nos dará? Si hago esto, si yo me comprometo al 100, ¿qué recompensa se me dará? Y vemos otra vez la actitud egoísta de Pedro. Ya vimos a grandes rasgos el contexto en el cual sucede lo que leemos en el capítulo 20 y les invito a leer junto conmigo el capítulo 20 en Mateo del versículo 17 hasta 28 que dice así, mientras Jesús subía a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte y les dijo en el camino, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte. Lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué deseas? Ella le dijo, ordena que en tu reino estos 2 hijos míos se sienten el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces respondiendo Jesús dijo, no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo he de beber? Ellos le dijeron, podemos, les dijo. A la verdad beberán de mi copa, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío concederlo, sino que es para quienes lo ha preparado mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús los llamó y les dijo, saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que son grandes ejercen autoridad sobre ellos. Entre ustedes no será así. Más bien cualquiera que anhele ser grande, entre ustedes será su servidor, y el que anhele ser el primero entre ustedes será su siervo. De la misma manera, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así es que el punto número 1 que vemos aquí es, Jesús es el ejemplo ideal como siervo, como servidor. Jesús buscaba mucho más que su propio bien en esta tierra. El texto dice, mientras Jesús subía a Jerusalén, en otras palabras, Jesús estaba en camino a la cruz. Él sabía que si daba vuelta a Jerusalén,
ahí tenían enemigos, ahí tendría que enfrentar la muerte. Y una muerte terrible. Era una de las muertes más temidas en ese tiempo, la crucifixión. Y luego se expresa Jesús con una gran convicción y detalla lo que le va a pasar. Y si Jesús no hubiera tenido una actitud de servicio, entonces no habría tomado la decisión de caminar hacia Jerusalén, donde sabía que tendría que enfrentar la muerte. Y no solo eso, Jesús les comenta cómo sufrirá, será azotado y al final lo crucificarán. Y lo interesante es con cuántos detalles lo describe Jesús. Él explica que primero será entregado a los sacerdotes y escribas. Le impondrán la pena de muerte. Luego será entregado a los gentiles. Luego se burlarán de él y por último lo van a crucificar. Así es que él sabe que sufrirá. Número uno, él sabe que sufrirá porque sus enemigos lo van a dejar solo. Sufrirá de dolor físico. Sufrirá porque será azotado y sufrirá humillación. La convicción con la que Jesús dice esto nos queda muy claro que Jesús vino a la tierra para servir y no para ser servido. Me gustó lo que dice Max Lucado de Jesús. Dice, es interesante notar que Jesús no vino a gobernar. Jesús nació en un pesebre humilde y en su último día antes de ser arrestado, Jesús se agachó y sirvió a sus discípulos y les lavó los pies. Es un gran ejemplo Jesús como siervo. Y vemos que Jesús tuvo una actitud de servicio desde su nacimiento hasta su muerte. Jesús acaba de explicar todo esto, que va a sufrir, que va a morir, que lo van a azotar. Y luego no pasa mucho tiempo hasta que los discípulos muestran su actitud egoística de nuevo. Ahí en versículos 20 al 24. Y exactamente cuando Jesús se acaba de expresar cómo va a sufrir, ellos piensan en sí mismos. No piensan en Jesús y cómo pueden apoyarlo, cómo pueden estar con Él en los últimos días, sino piensan solo en sí mismos. Y la pregunta que ellos tienen es, ¿quién obtendrá el lugar de honor con Jesús en el reino de Dios? Leo ahí los versos 20 y 21, donde dice, entonces se acercó a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué deseas? Ella dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Lo interesante es que la madre le pide esto a Jesús. Ni siquiera Santiago y Juan mismos hacen la pregunta. La madre de Juan y Santiago se llama Salomé. Y yo estoy seguro que ella se hubiera sentido orgullosa si sus hijos estarían en el lugar de honor en el reino de Dios. Y ella muy seguro sabía que Santiago y Juan estarían muy felices a un lado de Jesús, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y responde Jesús, dice, no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo he de beber? Ellos le dijeron, podemos. Yo creo que respondieron esto sin pensar lo que estaban respondiendo. Y Jesús, de todos modos, Jesús confirma su respuesta y dice, ellos también beberán de su copa después. Les dijo, a la verdad beberán de mi copa, pero al sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no es mío concederlo, sino que es para quienes lo ha preparado mi Padre. Y podemos decir que beber de la copa de Jesús significaba para Juan vivir una larga vida como un testimonio o como un siervo de Dios. Él vivió hasta una edad alta. Para Santiago fue el contrario. Para él, beber de la copa significaba ser asesinado en muy poco tiempo. Fue martirizado. Y me gustó lo que dice William Barclay, que usa un ejemplo aquí de un centavo romano. En el centavo romano antes había una imagen de un buey, abajo un altar y también un arado. Y mero abajo decía, listo para los dos.
Así es que el buey tenía que estar listo todos los días. A lo mejor y quieren que hoy yo trabaje duro en el arado, en la labor, pero a la misma vez el buey tenía que estar listo para que sea sacrificado en el altar. Para Juan y para Santiago, beber de la copa, significaba algo muy diferente. Para uno era una vida larga, un siervo, un testimonio, y para Santiago era estar listo para sacrificar su vida como testimonio, ¿verdad? Como uno de los primeros mártires. Y luego los otros discípulos muestran su actitud egoísta. En versículo 24 dice, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Y probablemente habrán pensado que se perdieron algo y que los 2 discípulos estos recibirían un lugar de honor especial. Y aquí muestran su egoísmo los demás discípulos, los 10. Muestran su egoísmo, su envidia, exactamente como los primeros 2 que en primer lugar querían el mejor lugar en el reino de Dios. Y ellos no han entendido tampoco lo que Jesús les ha intentado enseñar sobre el liderazgo y el poder. Y Jesús dice que no debería ser así entre ustedes. A veces tenemos que recordarnos estos principios básicos, ¿verdad? Los hemos aprendido a lo mejor en nuestra infancia, nuestros padres nos lo enseñaron, pero con el tiempo nos llega mucha influencia de los medios digitales que tenemos hoy en día, presión de amigos o algo que nos llevan otra vez a ser egoístas. Por eso es importante, igual como los discípulos, que siempre tengamos esto a la mano, que siempre nos recordemos que debemos de tener una actitud de servicio. Y aquí es donde Jesús ya les enseña el principio de servir en vez de gobernar con egoísmo. Y leo ahí versículo 25 y 26 que dice, entonces Jesús los llamó y les dijo, saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y los que son grandes ejercen autoridad sobre ellos. Entre ustedes no será así, más bien cualquiera que anhele ser grande, entre ustedes será su servidor. Así que quien quiera ser grande entre ustedes tiene que servir. Debe de ser un servidor, un sirviente. Y la condición que Jesús pone para ser un siervo en el reino de Dios no tiene nada que ver con cuánta fama tenemos, cuánto dinero, cuánta influencia tenemos por el dinero que tenemos. Nada de eso. La única condición que Jesús pone para servir en el reino de Él es ser humilde. La humildad. Humilde como lo fue Jesús. Él caminó hacia la cruz sabiendo que le iba a costar su vida. Humilde. Obedeció a Jesús. El mundo sigue a los que más dinero tienen o fama. Jesús no. Él pone nomás una condición y eso es humildad. Por eso debemos preguntarnos, ¿somos humildes como lo era Jesús? Leo los versículos 26 al 28 que dice, entre ustedes no será así, más bien cualquiera que anhele ser grande entre ustedes será su servidor, y el que anhele ser primero entre ustedes será su siervo. De la misma manera, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús mismo dice que no vino para ser servido, sino para servir. Y podemos decir que el verdadero servicio se realiza para que otros puedan beneficiarse de él, no para que el que da el servicio sea el beneficiario. La vida de Jesús fue una vida de dar hasta la muerte. Él no obtuvo nada de los demás, sino Él siguió dando como siervo. Y el precio fue la vida misma de Jesús. Él pagó el rescate que le debíamos a Dios y no lo pagó a Satanás, sino lo pagó a Dios, porque Dios es un Dios de justicia y Jesús tuvo que pagar nuestra deuda en la cruz para satisfacer la
justicia de Dios. Para aliviar la ira de Dios en contra del pecado, ¿verdad? La pregunta de hoy es, ¿estás listo para entregar toda tu vida a Dios y servir con amor y humildad como lo hizo Jesús? Esa es la clave. Como se expresa este texto, vemos que todos somos siervos que Dios quiere usar. E incluso Jesús vino a servir vino a servir como siervo. Y Él vino a servir cuanto más deberíamos servir nosotros. Preguntémonos, ¿hago mi parte y sirvo a Dios con los dones que Él me ha dado? Jesús dice, de cierto les digo que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, por mí lo hicieron. Para concluir, el mundo dice que eres alguien si muchos te sirven a ti. No olvidemos que Jesús mismo dijo, yo no vine a ser servido, sino para servir. ¿Quiénes somos tú y yo para pedir que otros nos sirvan? En el mundo egoísta de hoy es muy fácil conformarnos en una zona de confort. Y especialmente hoy hay tanta necesidad en este mundo, con tanta incertidumbre, en esta crisis que estamos enfrentando. Y Dios necesita siervos fieles que estén dispuestos en salir y servir. Seamos las manos y los pies de la iglesia para ser una bendición para muchos, porque como lo mencioné, hoy hay muchas necesidades. ¿Estamos listos para esforzarnos como servidores, aunque nos cueste algo? No importa quién eres o qué dones tienes, Dios te quiere usar y siempre y cuando estás dispuesto de someterte bajo la mano soberana de Dios en humildad, Él quiere usarte como su siervo. Y Él te da la capacidad, la fuerza, los dones que necesitas para hacerlo. Y trabajemos juntos. Hoy más que nada nos necesitamos uno al otro, como siervos que trabajan juntos. La Biblia nos dice, observa a la hormiga cómo trabaja. Ellos no trabajan solos, trabajan en grupo, trabajan en equipo. Y, ¿saben? Nosotros somos la iglesia, usted y yo. Gracias a Dios por edificios como estos donde normalmente podemos reunirnos y alabar a Dios. Pero esto no es la iglesia. Podríamos cubrir esta iglesia en oro para que valiera miles de millones de dólares, pero esto es solamente un edificio. Nosotros somos la iglesia. ¿Estamos dispuestos a servir? Dios quiere que nosotros como iglesia seamos una iglesia de servicio en este mundo egoísta, no para que nosotros seamos honrados, sino que para Dios sea honrado en toda eternidad. Quisiera cerrar con una oración. Señor, te damos gracias por el ejemplo a seguir como servidor Jesucristo. Ayúdanos a ser humildes, a humillarnos ante tu mano soberana y ser siervos que son útiles para ti en este tiempo. Ayúdanos a ser tus siervos fieles, porque sabemos que algún día nos vas a dar la recompensa en toda eternidad en el cielo. Y hoy en día muchos de nosotros pasamos por tempestad, por incertidumbre, por una crisis que estamos enfrentando. Y Dios, te pido por cada uno que esté pasando por tiempos difíciles, que les ayudes a confiar en ti. Y ayúdanos como iglesia a servir uno al otro en amor y en humildad, en sencillez como lo hiciste tú. Danos la fuerza y los dones, todo lo que necesitamos para trabajar. Y más que nada te pedimos perdón, Señor, por nuestra actitud egoísta. A veces nos dejamos llevar por el mundo y te pedimos perdón. Y Dios, hoy te doy gracias por la iglesia de Blumenau. Te pido por la bendición, por cada uno que está escuchando. Y pido que les guíes en este tiempo y que nos ayudas a todos a ser tus siervos en este mundo egoísta. Amén. Quisiera dejarlos con un versículo de Hebreos 13 como bendición que dice, y el Dios de paz que
que por la sangre del pacto eterno levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, los haga aptos en todo lo bueno para hacer su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga.